en este galpón, Patri, en ese galpón que está ahí, está funcionando a pedido la única fábrica de campanas que tiene el país. Así que vamos a conocer la historia de Bellini, aquí en San Carlos Centro. Bueno, tengo deseo realmente de ver qué es lo que hay ahí adentro. Vamos, Patri, ¿te parece? Vamos. Dale. Y los Bellini son muchos, porque a mí me dijeron los Bellini, como que parece que son varios. Sí, bueno, el bisabuelo vino aquí en 1892, Sí. de manera que en muchos casos hijos varones, Claro. o siempre hubo hijos varones en la familia, salvo ahora que se invirtió bastante el balance, digamos. Sí. Pero, y muchos se han quedado aquí. ¿Y cómo nace esa tradición de fabricar campanas? Campanas, vamos a ejemplificar, de parroquias, iglesias, por ejemplo, ¿no? Bueno, si usted se fijó, San Carlos Centro tiene un templo muy importante en su tamaño, en su estructura, pero a ese templo le faltaban campanas. Ahí está la iglesia, Patri. Sí, se llama San Carlos Borromeo. ¿De qué año es, che? ¿De qué año? 862. Y el pueblo San Carlos se funda en el 58. 58. Primero se funda San Carlos Sur y después, bueno, se va fundando el resto, el centro y el norte, acá en el departamento de las Colonias. Bueno, nos vamos acercando y a esto hacíamos referencia, ahí hablamos recién nomás acerca del campanario, de esta torre. Y según tengo entendido, una de las campanas pertenece a Bellini. Y un poco creo que inicia ahí el oficio, ¿no? La familia. Bueno, vamos para adentro, vamos a visitarla. Vamos, Patri, ahora te sigo yo a vos, Patri. Seguime, Marce, seguime, decí. Seguime, Marce. El arquitecto que diseñó el templo trajo un campanero para fabricar las campanas aquí en San Carlos, porque el oficio de campanero en su momento en Europa y aquí en Argentina fue un oficio errante. Es decir, el campanero iba a un pueblo, lograba un contrato, se ponía a trabajar en los moldes, mientras la gente de la iglesia reunía los fondos y bueno, montaba también una especie de horno para fundir las campanas. Claro.
Ese campanero de apellido Sdrigotti hizo aquí en San Carlos todo ese procedimiento, pero cuando fundieron las campanas no pudieron lograr la temperatura para fundir completamente el bronce y hacer la colada del metal dentro del horno. Mi bisabuelo había venido aquí a este pueblo, que forma parte del departamento de las colonias agrícolas, a reparar máquinas y trilladoras, fundamentalmente las máquinas que servían para, después de cosechado el trigo, hecho la parva del trigo, trillar y sacar el trigo. Él había traído a este pueblo un cubilote, un horno que se sirve para fundir hierro gris, que le decían oguiza en su momento. Y bueno, en el segundo intento de fabricar las campanas entró mi bisabuelo como socio, aportando ese cubilote que, como tenía un ventilador accionado por un motor a vapor, de los viejos motores a vapor que se usaban para remolcar las trilladoras, sí, logró fundir el bronce. Así empezó, apenas él llegado aquí, en el año 1892, a fabricar las campanas, una de las cuales está todavía aquí en la torre del templo de San Carlos. Bueno, acá no veo campanas, Bellini, ¿eh? Ah, acá hay una. Venga, a ver. ¿Esta la fabricaron ustedes? Sí. Esta campana está esperando cliente. Ya tuve promesas de compra de 2 o 3 capillas, pero sí, todavía no se confirmó. No se confirmó. Bueno, ¿y de qué material está hecha esta campana? ¿Cuánto pesa? Esta es una campana de unos 40 kilos. Sí. Está hecha de bronce, sí, pero es un bronce que solo tiene como aliantes cobre y estaño. Cobre en un 80%, sí, estaño en un 20%. La razón de esa proporción de cobre-estaño es que se transforma el cobre con el agregado del estaño en un metal extremadamente duro, que es lo que le da sonoridad a la campana. Ah, ahí está el secreto. Antiguamente las campanas se hacían con la aleación de bronce usada para los cañones, por eso hay muchas campanas en Europa que en algún momento se bajaron para hacer cañones y después se volvieron a fundir pasada la guerra. Sí. En el caso del cañón, la proporción de estaño normal era del 10%. Entonces son campanas mucho más oscuras, tienen el color que normalmente nosotros asimilamos como el color del bronce. Bueno, vamos yendo para aquel lado. Bueno. Hoy la fábrica ocupa un lugar muy chiquitito dentro de este galpón, ¿no? Sí, en algún momento la mitad de la manzana era fábrica de campanas. Tenía en este lugar una carpintería completa, sí, más allá había una sierra a carro para procesar las vigas de algarrobo, con lo cual se hacían los accesorios de la campana. Hoy eso se hace totalmente en hierro. Bueno, la campana hay un montón de modos de tocarla. Lo que más común era hacerle un agujero al badajo, atar una piola y tirar.
Sí, señor. Ese sistema, utilizado en las escuelas, en las campanas de escuela, de las estaciones de ferrocarril, tiene un pequeño problema, que el golpe que recibe la campana puede ser infinitamente superior a lo que la campana soporta, porque recibe como un latigazo. De manera que existe otro método, que es tocar las campanas a vuelo, muy conocido, que la campana se mueve. Sí. Dentro de esos sistemas a vuelo hay varios. El que nosotros normalmente usamos es el medio vuelo, en que la campana vuela casi media vuelta. De ese modo, el badajo que está dentro golpea la pollera de la campana siempre más o menos con la misma intensidad. Eso hace que el golpe que recibe la campana sea un golpe acotado, un golpe que no va a terminar de romper la campana por a lo mejor siglos. O sea, es por una cuestión de la fatiga de los materiales. Un solo golpe lo puede romper, pero muchos golpes por debajo de un cierto límite no lo romperían nunca. ¿Usted tiene idea cuántas campanas fabricaron? No. Mi padre llevaba estadísticas, nosotros ya no. Claro. Cuando usted va a un pueblo, acá de la provincia de Santa Fe, un pueblo que usted llega por primera vez, ¿sí? Capaz que usted se acuerda que por ahí le vendieron la campana a esa iglesia, capilla. Pero si usted mira para arriba, así, ¿usted se da cuenta si la fabricaron ustedes? Sí, porque tenemos un patrón de forma que tiene que ver con el sonido, y también teníamos un patrón de decoración que últimamente lo hemos cambiado, pero ese patrón de forma es determinante, junto con la vibración, de el timbre o de la voz de la campana. La voz de la Cada campana. fabricante tiene su forma especial, Sí, sí. que es la campana sufrió 5.000 años de evolución. Las campanas nacieron en el Asia, y en su paso hacia Occidente fueron cambiando su forma. Las campanas, y ahora después de ustedes lo van a ver aquí, las campanas orientales o japonesas tienen la forma de un barril o semejante a un barril, y las occidentales fueron cambiando su forma, y hoy decimos tiene forma acampanada por estas campanas occidentales. Bien. Por lo menos en nuestra cultura. Sí, 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 sí. Bueno, acá estamos con Don Bellini. Sí. Bueno, piso de tierra. Sí. Bueno, tenía una razón de ser, que ahora ya no tanto. Sí. Porque los moldes de las campanas se enterraban aquí. Sí, sí. Ahora ya no las enterramos, las ponemos dentro de unos tachos. Por Allí ejemplo, hay un tacho que contiene el molde. Este que está acá. Sí, Este. el molde de una campana de unos 180 kilos, que hace varios años que está allí. Fíjese, figura 6/7/18. Sí, O señor. sea, ese molde está esperando un cliente desde esa época en que fue encargada y el negocio no se concretó. Pero antes esos moldes Sí. se ponían en tierra, y al ponerse en tierra obligaba a fundirlos dentro de las 24 o 48 horas, porque la humedad del
de la tierra, Sí. penetraba las paredes del molde y el bronce no tolera ser fundido en un molde húmedo, a contrario de lo que ocurre con el acero y el hierro. El bronce no tolera, por eso se utilizó para la fabricación de campanas desde siempre el método de moldeo a la cera perdida. ¿Qué estamos viendo ahí, Bellini? Estamos levantando el crisol porque estamos reparando los refractarios del horno. Sí. Este es un horno para una pieza de hasta 450 kilos que con el tiempo, con el uso, se va deteriorando, de manera que llegó el momento de reemplazar los refractarios, trabajo que estamos haciendo en este momento. El oficio de campanero, ¿ha ido desapareciendo? Bueno, está desapareciendo, por lo menos en la Argentina, el mercado. Claro. En una época se fundían a lo mejor 40 campanas en un año y en este año todavía no fundimos ninguna. De manera que estamos, como habrán visto, reparando el horno para fundir algunas pequeñas campanas que ya no recordamos desde muchos años de hacer campanas de más de 700 kilos. Claro. O de 500 kilos. De manera que, bueno, estamos en un valle. Sí. Por eso la fábrica ocupa dentro de este galpón, que hay algunas máquinas agrícolas, ocupa un espacio mucho menor. Muchísimo menor. Claro, claro. Y usted recién me comentaba que, bueno, hay o ha habido otras fábricas por allí ubicadas en Buenos Aires. Claro, le explicaba que esta fábrica se mantiene desde el año 1892 aquí, prácticamente en este mismo lugar, porque estamos en una localidad, la ciudad de San Carlos Centro, que es una localidad de 10, 12 mil habitantes, que permite mantener enclaves de más de un siglo. Sí, señor. Dentro del área urbana. Claro. Es posible que las otras fábricas que existieron en la Argentina, algunas que su dirección corresponde al microcentro de la ciudad de Buenos Aires, desaparecieron por una cuestión del crecimiento de la ciudad. ¿Y ustedes conservan una técnica, se puede decir, de tradicional, de años, primitiva, que la técnica esa no sé de dónde proviene, si proviene de Europa? Es mucho más lejana. Las campanas se empezaron a fabricar en el mundo hace más de 5.000 años. Y las campanas de bronce requieren que se las funde en moldes secos, no húmedos, como lo permite fundir el hierro o el acero. De manera que desde esa época se vino utilizando el método de moldeo a la cera perdida. El método de moldeo a la cera perdida significa que la decoración o la forma de lo que se querría hacer se hacía primero en cera y después se copiaba en arcilla, y esa arcilla en algún momento se la transformaba en terracota, es decir, que por algún método se hacía desaparecer la cera, lo que permitía desarmar el molde y volverlo a armar, dejando el espacio para que en su momento entre el bronce. Claro. Por ejemplo, aquí estamos frente a un molde. ¿Esto es cera? Es una película de cera. Una película de cera. Tendrá 1 milímetro de espesor. Esta cera
que le da el nombre al método de moldeo a la cera perdida, por ejemplo, permite decorar Sí. esta pieza con formas también hechas en cera Claro. en toda la superficie. Por eso uno sabe si una campana fue hecha por el método de moldeo a la cera perdida, porque no le va a encontrar que tenga líneas de separación. No está hecho por partes, sino en toda, sí. en una sola pieza. En una sola pieza. Y este método obliga a romper el molde después para sacar la campana de adentro. Es decir, que un molde es para una campana Claro. Por exclusiva. ejemplo, Aquí claro. estamos en un molde un poco más chico, en el cual le venimos aplicando sucesivas capas de arcilla con pelo y polvo de ladrillo hasta lograr más o menos un espesor de unos 10 milímetros, 12 milímetros. Antiguamente, después de lograr esos 10 milímetros, se la seguía engrosando con barro más vasto, Sí. que incluía la bosta de caballo, Ah, claro. como se hacían antiguamente los ladrillos. Sí, sí. Pero ahora solamente llegamos a esa primer capa que la estamos quemando usando un hornillo que armamos, un hornillo circunstancial y quemadores de gas. ¿A qué temperatura lo queman, más o menos? Más o menos 800 grados. Y tiene que quedar a esa temperatura durante aproximadamente 4 horas para que toda la cera se pierda, es decir, se vaporice, Sí, 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 sí. porque si quedara cera en el momento de la colada, se producen un burbujeo muy intenso de gases que malogran la pieza. Por eso se tiene que quemar de un modo muy cuidadoso. Antiguamente ese quemado se hacía con ladrillo, con carbón de leña, haciéndole un hornillo alrededor del molde y poniéndole carbón encendido y esperando que ese fuego subiera hasta la parte superior. Eso era un trabajo endemoniado porque estábamos haciendo el trabajo en el medio del humo y muestras de eso todavía la vemos en el techo aquí. Ah, toda esta parte. Esta parte, Claro. eso con el gas Sí, sí, desapareció. sí, sí. Lógico, lógico. Y ahí veo una pizarra con algunos números también, ¿eh? Claro, esos fueron, ahí figura 1024, pero me parece que fue corregida la fecha. Son moldes de las campanas que en su momento se estaban haciendo, y ahí hay moldes de campanas de hasta 700 kilos, 500 kilos, 300 kilos, Claro. cosa que ahora prácticamente Sí, sí. no se logra vender. Aquí la campana más grande que estamos preparando va a pesar en el orden de los 50, 60 kilos, que sería esta campana. Ahora, aquí tenemos el molde Sí, de una campana. Yo le hablé que los japoneses y los chinos son los inventores de las campanas, sí. pero la forma de las campanas japonesas se asemejan más a un barril que a lo que nosotros
tenemos visto como una campana. Claro. Porque estas son campanas occidentales. Y el cambio de forma de esta a esta se debió a una cuestión de percepción musical. Los occidentales desarrollaron todos instrumentos tendiendo a la total armonía, por eso hubo una época donde se fabricaron órganos de una calidad insuperable. Las campanas son instrumentos de percusión y los instrumentos de percusión como los tambores y demás sirven para el ritmo pero no para las melodías. Las campanas japonesas, orientales, son campanas que incluyen dentro de su sonido una gran proporción de inarmónica, de sonidos inarmónicos, y las occidentales fueron tendiendo a producir sonidos fundamentalmente armónicos. Por eso la diferencia en las formas de una campana y la otra. ¿Ustedes llegaron a fabricar este tipo de campanas? Sí, la oriental. Hemos llegado a pedido a fabricar varias campanas. Alguna vez, por una cuestión de un homenaje a los caídos en Nagasaki e Hiroshima, Sí. Hay gente que tiene gusto por la cultura oriental que nos trajo a fabricar, por ejemplo, cuencos, que son como Sí. campanas invertidas. Sí. Y en este caso, esta campana es para una cliente muy especial que la va a tener en un salón que está preparando como un motivo, digamos, de la cultura oriental. Claro, ustedes también hacen pedidos así de manera particular a personas particulares, ¿no? Hacemos lo que se dé, siempre en campanas. Está muy bien. Nada más que, bueno, esta es una campana que va a pesar unos 220 kilos. Claro. Últimamente las campanas que hemos fabricado tienen hasta ese tamaño. Allí tenían un molde que se empezó a preparar de una campana, ¿Viste que está acá? sí, de unos 300 kilos, Sí. que se empezó a preparar para un grupo de 5 campanas cuyo negocio todavía hace más de un año está ahí, como diríamos, en capilla. En capilla, nada. En capilla. Nunca mejor dicho. Esta campana no la fabricaron ustedes, esta, ¿no? No, esta campana viene de Rusia y fue fabricada hace más de 120 años. Epa. Y fue destinada a una localidad de la provincia de Misiones que se llama Tres Capones, donde había una comunidad rusa. Sí. Esta campana tiene para digamos, la iglesia rusa mucha importancia, por eso la trajeron a reparar aquí. Esta campana se había rajado, habían intentado soldarla, no habían recuperado la totalidad del sonido y ahora estamos a medio paso de lograrlo. Las campanas, si son bien soldadas, suenan aproximadamente igual como sonaron en su momento, en el momento de la fundición. Y usted dijo que, bueno, está por recuperar el sonido original, digamos, ¿no? ¿Y ustedes de qué manera testean eso? ¿Cómo lo prueban? Bueno,
En parte por la experiencia, Sí. porque hemos soldado campanas cuyo sonido original conocíamos Sí. y tenemos grabado. Ah, está muy bien. Sí. Grabado en el No, en no, el ya oído. no soy tan bueno para eso. No, no. No, hoy la tecnología nos permite hasta estudiar cómo suena. Sí, está bien. Está bien. Esta ya fue soldada, falta terminar, ya tenemos cómo sonaba rota, ya tenemos cómo suena a medio terminar el trabajo y falta un poco de ganas para que el soldador la termine Sí. y podamos corroborar cómo suena, cómo fue el progreso sonoro Está muy bien. de esta campana. Ahora le pregunto, ¿cómo era la transportación de aquellas épocas de antaño, digamos, de la transportación, digamos, de acá, de la fábrica, ¿sí?, hasta el pueblo, y cómo se transporta hoy, y qué cuidados existen en esa transportación? ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, el lugar más sensible de una campana es el borde o labio. Sí, Es el lugar donde por un golpe mal dado se puede cachar, sí. se puede quitar una parte. De manera que siempre tiene que estar A resguardo eso. a resguardo. Por eso se pone normalmente en una base de madera. Bien. Y se envía en una base de madera. Cuando yo era chico aquí funcionaba el ferrocarril y a través del ferrocarril, por las combinaciones que el sistema ferroviario argentino tenía, las campanas llegaban a destino. Sí, sí, sí. Aquí es un pueblo de italianos donde se hacía el vino. Acá en este predio había viñedos para la fabricación del vino de la familia, pero también venía de San Juan en pequeños vagones, mandaban la uva que iban repartiendo en distintos pueblos donde había clientes que esperaban la uva para fabricar su vino. Vino que normalmente se hacía en los sótanos, que mantenía una temperatura que permitía fabricar el vino, porque si el vino tomaba una temperatura mayor se transformaba en vinagre, de manera Claro. que acá todas las casas originales tenían sótanos, que era el modo de mantener las conservas del vino y otras cosas, los dulces, a temperatura estándar. Hay una anécdota que dice que cuando se casó mi abuelo y mi abuela, llegó el vagoncito con la uva, Sí. y claro, mi abuelo y mi abuela estaban de viaje de luna de miel en Paraná, aquí a 80 kilómetros, pero del otro lado del río Paraná. De manera que le mandaron un telegrama, que era el método rápido de comunicación, para que se vuelvan, porque había que hacer el vino. ¿Me entiendes? Qué Era historia. toda una Qué etapa. Qué linda esa. Qué linda. No. Después se hacía la grapa. Claro. Tal es así que hoy mi hijo, usando ese viejo alambique, tiene una mini emprendimiento a tiempo perdido de gym. Claro. Y el nombre del gym tiene un nombre en piamontés que significaba, el nombre es Bean Fight, o sea,
bien hecho, que era el leitmotiv de mi padre. Mi padre decía que los trabajos había que hacerlo bien, no importaba si se ganaba o se perdía, pero había que hacerlo bien hecho. Y bueno, ¿cuánto tiempo llevaba la fabricación de una campana? Imagino que dependería también del tamaño de la campana. Bueno, el tiempo aquí normal era de 3 a 4 meses hacer el molde, que es casi todo el tiempo que se necesita para fabricar una campana. En Europa las campanas se hacían en un clima más frío y se hacían más rápido, porque las campanas se hacían con fuego, es decir, se hacían los moldes en posición vertical como vimos aquí, pero la base de donde se formaba el molde era como un hornillo, donde se iba manteniendo caliente el molde para que evaporara, porque si lo hacían sin calentar el molde podían tardar el año. Acá, como el clima era mucho más benigno, permitió hacer los moldes por secado natural. En lugar de hacer 4 o 5 moldes a la vez, aquí se hacía 50 moldes a la vez, pero a secado natural, de manera que era un trabajo continuo de mantener los moldes en hechura, porque el barro había que aplicarlo a mano en capas delgadas para que se sequen y para que no se resquebrajen. El uso del estiércol de caballo como carga y también pelos de chivo en alguna época, también pelos de vacuno según cómo se conseguía, en algún momento también la crin del caballo, cosa que hoy ya no se podría hacer porque prácticamente el caballo desapareció en la proporción que antes existía. Aquí, en la zona que ustedes están, se fundaron los pueblos, digo yo, a la distancia del caballo, a 20, 25, 12, 15 kilómetros, de manera que la comunicación en los distintos pueblos era a través del carro y el caballo, que podía ir y volver en el día. Claro. De manera que después, cuando apareció el ferrocarril, los pueblos, tanto de aquí como en provincias, como Buenos Aires y todo, se hicieron mucho más extendidos, lo que permitió que las localidades tuvieran una área de influencia mucho mayor, lo cual les permitió crecer. En cambio aquí, lo que llamamos las colonias, quedaron todas poblaciones pequeñas. Sí, se fueron despoblando. No tanto, primero se poblaron, pero después no crecieron porque los comercios eran para poca gente, aunque acá hubo un momento en que hubo un ramo generales que llegó a tener en stock una máquina trilladora. Qué loco eso. Hierros de medidas que hoy ya no se consiguen, porque ya no se laminan, había en stock. O sea, era otro tiempo. Bellini, y cuando se terminaba ese trabajo de 4 meses, donde había que estar muy concentrado, ¿no?, para que no fracasara, seguramente había algún festejo, alguna reunión, algo. Claro, terminado el trabajo, una vez descargada la tensión, porque cuando se fundía,
se fundían no una campana, sino a lo mejor 10, 15, 20 campanas. Estaba en juego la economía del grupo, de la familia. Lógico. Y podía fracasar, como digo. Claro. Puede fallar. O sea, la colada es un momento álgido, donde un error provoca que un molde o se llene mal o algo pase, de manera que terminado ese momento se hacía como una mini fiesta y donde los chicos lo estábamos esperando porque era la fiesta para nosotros. Claro, me imagino. Y la venida de Juan Pablo, del Papa, ¿qué significó para ustedes como empresa, ¿no? Como grupo familiar, como campaneros? Bueno, alguien tuvo la idea de recibir al Papa con una campana, allí en Paraná. Era un periodista de apellido Bustamante, Martín Bustamante, que interesó al obispo de Paraná de hacer la campana para recibir al Papa, de manera que vinieron tanto el obispo como este señor a interesarnos. Era en época que estaba mi padre todavía en actividad. ¿El nombre de su padre? Es Luis Carlos Mario Bellini. Bien. Y bueno, para nosotros fue muy importante. Y bueno, la recepción del Papa en Paraná recibió más de 1 millón de personas. No sé si hubo tantas, pero realmente para nosotros fue un broche de oro. Claro. Esa campana hoy está en la Catedral de Paraná, es una de las campanas de la Catedral de Paraná. Qué linda historia y qué lujo se dieron, ¿eh? Qué placer. Esas cosas. Qué placer, qué placer. Bellini, le agradezco por habernos recibido, haber contado la historia, su historia, la historia de la familia, la historia de las campanas en general, ¿no? Sí. Historia milenaria. La verdad, un placer. No, gracias por haber venido. No lo esperábamos. Qué lindo momento que pasamos, Patri. Sí. ¿Te gustó? Qué manera de hacer campanas, ¿no? De hacer campanas, de contar la historia. A mí me encantó cómo contó la historia milenaria de la campana y la historia de la familia y del proceso de fabricación de cada campana. Increíble, ¿eh? Increíble. Y este oficio, un poco el oficio de campanero, bueno, todavía se conserva acá, en este pequeño galpón de San Carlos Centro, aquí en la provincia de Santa Fe. El galpón, gran parte del galpón está ocupado por maquinarias agrícolas propias de la familia y un espacio más reducido para la fabricación Ahí de están las tocando. campanas. Y ahí están sonando las campanas de la iglesia de acá, de San Carlos Centro. Campanas que fabricó, o por lo menos una de las campanas fabricadas por Bellini, por la familia Bellini. Bueno, la verdad, espectacular. Uno no se imagina, ¿no? Por allí, o uno no piensa, ve una iglesia, una capilla, lo que fuere, y no se detiene a pensar quién fabricó esas campanas. Bueno, parte de las campanas que ustedes van a ver en los diferentes pueblos del país, bueno, muchas campanas salieron de acá, de este galpón, en tantísimos años. Bueno, gente, ¿qué le pedimos, Patri?
Que se suscriba, que es gratis. Que se suscriban, que es gratis. Eso dejen... es re importante, que es gratis. La gente piensa que tiene un costo suscribirse. No, es gratis. ¿Y qué ibas a decir, Patri? Que dejen un comentario. También, que puedan dejar un comentario, los queremos conocer con Patricia. Así que, bueno, renovamos el encuentro muy prontito. Chao. Chao y gracias.